Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Vamos a ver, el número 73 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Dice, verbo creador, mi querido Sagitario, corazón. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes es como que quieres hacer tantas cosas o de repente quieres expresar algo a una persona, pero es como que todo se queda en pensamiento. Por eso que te dice verbo creador. Lo que tú tienes en mente, lo que tú de repente quieres hacer en tu vida, que no se quede solamente en veremos. Tienes que aplicar, tienes que dar el paso, tienes que, cariño, actuar, mi querido Sagitario. De esa manera, Sagitario, tú vas a llegar lejos, porque ¿de qué sirve, cariño, que tú seas una persona tan inteligente, que tú seas una persona con ideas tan buenas, si no lo aplicas, cariño? Entonces, es importante, corazón, que actúes. Es importante que empieces a dar pasos con tus sueños. Es importante que hables con esa persona. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Signos. Me sale un Libra. Me sale tu signo Sagitario y Acuario. Me sale, cariño, Leo. Cierras con un Aries, corazón. Parece como que no te agrada mucho cómo se comporta una persona contigo, pero por algún motivo, Sagitario, tú te quedas callado. Porque la carta del colgado representa Libra, pero también representa discusiones. Y la templanza ha estado mirando a la carta del colgado. Entonces, cariño, tú también tienes que poner límites. Si no te gusta algo, tienes que decir, no, esto no me gusta, esto no me agrada. O reclama, cariño, el que no llora no mama, Sagitario. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra R, la letra U, la letra E, la letra Z, la letra S y la letra G. Mensaje del tarot de la New, mi querido Sagitario. Mensaje del tarot de la New, cariño. A ver qué me quieren decir. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Y al costado, la carta del 2 de pentáculos, cariño. ¿Sabes qué siento? Yo siento, mi querido Sagitario, como que una persona, los famosos calientaollas, que digo yo, por no decir otra cosa, Sagitario, es como que estuvieras lidiando con personas que en este momento no sabes tú en qué lugar te encuentras. No sabes si son parejas, si son amantes, si son amigos, no sabes si esta persona va a apostar por ti, no sabes en qué lugar te encuentras. A veces piensas tú que este hombre o esta mujer, cariño, no te toma en serio. A veces piensas tú, cariño, que no vas a formar parte de su vida. Entonces, tienes que hablar, cariño, lo que te molesta. No te quedes ahí haciendo bilis. Tienes que hablar. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Y al costado, la carta del sol, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, lo que te duele tanto o lo que te da tristeza, puede ser que está relacionado con la distancia. A lo mejor tienes a una persona que está en la distancia o hay una persona, cariño, que quiere hacer un cambio.
A lo mejor quiere cambiar de casa, de país, de trabajo, etcétera, etcétera. O tú de repente con él o con ella, actualmente no hay contacto, pero sin embargo tú lo recuerdas. Pero me dan a entender como que tú has estado lidiando con una persona que posiblemente, cariño, quería tener lo que es el control de la relación. Un poco posesivo, un poco posesiva, mi querido Sagitario. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del emperador al costado de la carta del 9 de espadas. La carta también del paje de espadas, cariño, y al costado la carta de la templanza. A pesar que tú de repente, Sagitario, tienes tu carácter, o esta persona tiene su carácter, Sagitario, a ti te duele quizás el tan solo pensar que lo vas a perder. Siento que vosotros en estos momentos es como que estuvieras estirando la cuerda. Es como que estás llegando a tu límite, Sagitario, a tu límite. Pero a pesar de esto, tú amas a esa persona, tú quieres a esa persona. Pero parece como que no se entienden, parece como que tú no sabes cómo llegar a ellos, cariño. Porque en vez de estar cerca, ustedes se alejan más y más, mi querido Sagitario. Lo bueno de esto, cariño, que tú cierras con la carta de la templanza. Que la carta de la templanza te dice, Sagitario, tú estás haciendo las cosas bien. Son ellos que están lo que es en su mundo. Son ellos que a lo mejor de repente quieren cambios. Pero tú estás haciendo las cosas bien. Como tenemos lo que es la carta del paje de espadas, al costado de la carta de la templanza, lo que tú de repente en estos momentos sientes que está perdido, porque recuerda que vosotros están estirando la cuerda, no se ponen de acuerdo, cariño. Va a haber una solución, mi querido Sagitario, porque la carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía, es una carta de entenderse y también representa tu signo. Y si te das cuenta, aquí hay una mujer que sale del campo santo, que también puede ser un hombre, sale del cementerio, cariño. Entonces, no lo tomes como algo negativo. Esta carta es como que me representaran a la carta de la muerte, que representa lo que es al signo de Escorpio, Sagitario. A lo mejor tú estás lidiando con un Escorpio, o simplemente la carta de la muerte te dice, se cierran ciclos. Vosotros, quizás en estos momentos, van a terminar algo. Pero la carta de la muerte es como el ave fénix. Luego resurge todo desde sus cenizas. Entonces, aunque en este momento tú sientes que todo está perdido, va a haber una solución para vosotros dos, o va a haber lo que es una solución para tus cosas, para tus proyectos, para tu sueño, para tu trabajo, para aquello que en estos momentos te está causando nervios, te está causando estrés, mi querido Sagitario. Va a haber una solución. Vamos a ver qué más me dice. ¿Qué te quiere decir tus ángeles? ¿Qué te quiere decir tus ángeles, Sagitario? Vamos a ver, corazón. Dice, 5 de agua. Las cosas no pasan como estaba previsto. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas, insistir en tonterías. Muy bien. ¿Qué te había dicho, cariño? En estos momentos muchos de ustedes, me dice Richard, estoy a mi límite. Estoy estresado, estresada. Siento que esta historia se va a acabar. No. No, cariño. Siento que mi mundo se derrumba. No. Tú vas a resurgir como el ave fénix. Los cambios también son buenos. Salir de la rutina también es bueno. A lo mejor todo este tiempo tú has estado lo que es en tu zona de confort. Paz, tranquilidad, armonía. Pero con este cambio que viene, con este sacudón que viene, lleva a que tú, cariño, te reinventes. A que tú prácticamente madures, a que tú crezcas como persona. Entonces, no hay nada de malo en lo que te está pasando. Te va a llevar a algo positivo, aunque en este momento tú sientas que no te mereces lo que tú estás viviendo, Sagitario.
te va a llevar a algo positivo, me dicen. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos y al costado la carta del rey de oros con la carta del as de espadas, mi querido Sagitario. A veces tú tienes esa percepción como que estás lidiando con una persona que posiblemente lo que más le interesa es el dinero, Sagitario, o de repente sus proyectos, sus cosas. Es como que tú te preguntas y dices, ¿y dónde queda el amor? ¿Dónde queda nuestro futuro? ¿Dónde queda ese sentimiento que nosotros nos tenemos, Sagitario? Porque a veces esta persona como que se porta muy frío, muy fría. Es una persona que a veces no tiene tiempo para ti. A lo mejor está centrado en su proyecto, en sus cosas, en su trabajo. Y tú necesitas que esta persona de repente te tome más en serio o que dedique más tiempo para ustedes, Sagitario. Tenemos lo que es la carta de las de espadas, cariño. Es una persona que sí tiene sentimiento por ti, pero es una persona que parece como que arrastra problemas. Y no digo problemas contigo, problemas con su vida, cariño. Es una persona que a lo mejor piensa que portándose fuerte, de repente no demostrando sus sentimientos, pues se va a ganar lo que es el respeto. Es como que hubiera pasado por cosas muy difíciles en su vida anterior. A lo mejor ha estado lidiando con sus padres que eran muy controladores, a lo mejor ha pasado muchas necesidades económicas, a lo mejor tiene un trauma por ahí, Sagitario. Por eso que esta persona se porta así. ¿Por qué no hablas con él o con ella? ¿O por qué, cariño, no intentas entenderlo? O entenderla también. ¿Por qué esta persona se porta así, cariño? Porque arrastra algo. Su infancia, su juventud no ha sido fácil. Ha pasado por una trauma. Algo ha pasado con ellos. Por eso que se porta frío con ustedes. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Mira la frialdad de este personaje. Mira cómo solamente se centra en sus cosas, en su vida, en su proyecto. Se pone lo que es una armadura, Sagitario. Pero yo siento que esta persona necesita amor, sinceramente. Yo siento que esta persona, cariño, necesita posiblemente que lo hables con ternura, con cariño. Necesita esto. Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no tengo paciencia, me pone nervioso o quiero entenderlo, pero no me deja que le ayude. Recuerda que se pone barreras, Sagitario. Siento un escorpio muy fuerte, cariño. Pero mira, cómo necesita el abrazo de alguien, cómo necesita estar con los suyos, con la familia. Necesita el calor de hogar, cariño. Necesita reencontrarse con los suyos. Lo ha pasado muy mal. Por eso que se porta así, cariño. Por eso que a lo mejor tú no te entiendes con esta persona. Porque tiene sus propios demonios. Porque lucha consigo mismo. Porque hay algo que lo afecta, pero no te lo dice. No te lo dice, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, mi querido Sagitario, cariño, ¿qué me quieren decir? El tarot urbano. Vamos a ver. Mi querido Sagitario, ¿qué me quieren decir el tarot urbano? ¿Qué me quieren decir el tarot urbano? Me sale la carta del 4 de pentáculos y al costado la carta del mago. Sagitario. Es un mes propicio, o a partir que tú mires esta lectura, para que tú apuestes en la parte económica.
A lo mejor, cariño, inversiones, a lo mejor comprarte la lotería, a lo mejor, cariño, yo que sé, comprarte algo que te va a dar en el futuro, ¿por qué no? O hacer tu propio proyecto, Sagitario. Porque mira, aquí tenemos la torre con oros. Y aquí la carta del mago, la fuerza, el poder, el éxito que está relacionado con el dinero, Sagitario. Con el dinero, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Deja a un lado tus miedos. Mira, porque todo va a ir bien, me dicen. Porque todo va a estar bien. Aquí está representado como una persona que se va a una consulta. Pero aquí de sus manos sale oro. Y el médico le está diciendo que todo está bien. Entonces, si tú en estos momentos, Sagitario, dices, Richard, pero si no funciona, si las cosas me van mal, cariño, las energías te están diciendo, es una semana, es un momento propicio para que tú apuestes para tus sueños, para tus proyectos. Compra la lotería, cariño, de una manera sensata, ¿vale? Tampoco te excedas, cariño, todo con moderación. Pero es un mes, es una semana propicio para el éxito con el dinero. Sagitario. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas a través del internet, o de repente está lo que es en la distancia, elemento tierra, Capricornio, Tauro, pero también puede ser especial un Virgo. Esta persona posiblemente está lo que es en un lugar donde el clima es agradable, porque está con ropa muy ligera. Una persona muy espiritual, una persona con suerte, me dicen. Me sale lo que es la carta del 9 de espadas. Últimamente estás teniendo algún tipo de pesadilla, Sagitario, o te levantas mucho. Puede ser que a lo mejor muchos de ustedes la pesadilla está relacionado con la persona que está en la distancia. A lo mejor tú tienes temores. A lo mejor tú piensas que esta persona te está mintiendo, cariño. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del mago. Tranquilamente también estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Aries. Esta persona puede ser de contextura normal, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas, tiene tatuajes, está muy bronceado, es una persona muy deportista también, o de repente, cariño, vosotros estudian juntos, ¿por qué no? O trabajan juntos, o es tu jefe, cariño. Para muchos de ustedes, también Sagitario, veo que tienes una preocupación muy fuerte relacionado con el trabajo o posiblemente con los estudios o una entrevista, cariño. La carta de la reina de bastos. Vas a tener mucha química con una persona que tú vas a conocer en una fiesta, en una reunión, cariño. Esta persona puede ser también de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Pero ni bien vosotros coincidan, tú vas a sentir como que tú lo conoces de toda la vida. Algunos de ellos pueden ser mulatos o cabello corto, da igual. Personas muy alegres, cariño. Muy alegres. El encuentro va a ser de noche, me dice Sagitario. Vale. Mi querido Sagitario, si tú en estos momentos quieres que algo salga bien en tu vida, visualízalo, cariño, y exprésalo de una forma positiva. Porque siento que muchos de ustedes, voy a tomar agüita, me he atorado. Siento que muchos de ustedes tienen tantas ideas en su cabeza, pero no lo aplican, Sagitario. Aplícalo, corazón. Aplícalo, te están diciendo. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo. Sé feliz.